seguimos con los temas de escatología. La clase de hoy, la séptima clase de escatología. Las anteriores, si se acuerdan, las estuvimos tratando el año pasado. Gabriel no había llegado todavía. Vamos a empezar primero con los sellos, luego seguimos con las trompetas y luego pasamos a las copas. El primer sello, como nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis, es breve, no entra demasiado en detalles. Y algunos que estudian escatología, muchos han interpretado que se refiere al anticristo. Bien, pero yo quiero hacer un inciso antes de empezar con respecto a eso. ¿Vamos con la primera? Vale. Bueno, tenemos que dice, a ver, primero por aquí, a ver, Apocalipsis 6. Sabemos que los números son importantes, lo tratábamos en clases anteriores. 6, relativo al ser humano, ¿no? Y Apocalipsis 6 trata precisamente del inicio de los episodios importantes con respecto al fin de los tiempos. Dice el verso 2: y miré y he aquí un caballo blanco cuando el Cordero abre el primer sello. Y el que se sentaba sobre él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Los que han interpretado que es el anticristo no tienen en cuenta factores como, por ejemplo, que cada color trata de representar una cosa. Y en este caso el blanco es pureza. Si el anticristo quisiese presentar una fachada, lo darían a entender de otra manera, una forma hipócrita. Pero el caballo blanco en sí mismo representa algo bueno, no puede ser algo malo aunque se disfrace, entonces lo harían de otra manera. La representación de alguna cosa, una máscara, un traje, alguna otra cosa, para que diese a entender que a lo mejor él viene con un caballo blanco pero es un engañador. Sin embargo, lo único que dice es que tenía un arco en la mano. Entonces, el arco es símbolo sí de guerra, pero no es quien encabeza el combate, sino que ataca desde la distancia. Esa es la función del arco. Puedes atacar a tu enemigo a la distancia, pero no hay un cuerpo a cuerpo. Y dice con respecto de él que se le dio una corona, o sea que se le dio el poder. ¿Sí? Se le dio el ser rey. Y dice, y salió conquistando y para conquistar. ¿Cuándo y dónde? El término que utilizan aquí, por eso puse los dos asteriscos, es victorioso, con el fin de adquirir la victoria. Entonces ya no podíamos asumir que se está refiriendo al hijo de la perdición, porque él puede tener poder en el momento, digamos, y sale victorioso porque lo pone en el poder, pero no puede salir con la finalidad entonces de ser victorioso. Saldrá como victorioso y para adquirir la victoria. Entonces no es él, se está refiriendo a otra persona que está en ese caballo que recibe la corona. Y el término que dice aquí, caballo blanco, blanco es el término emblanquecido, que en otra clase les comenté también, aquellos que tenían las vestiduras blancas, y vuelven a aparecer en otro episodio otra vez los que tienen las vestiduras blancas. Entonces tiene que ser la misma persona, porque el vocablo muchas veces se usa dentro de un mismo contexto, una forma gráfica o ciertas palabras, para que cuando uno estudie diga, mira, hay una relación entre este y este, seguramente son el mismo. Se supone que el blanco es... Dime. Se supone que el blanco es pureza. Claro, exacto. Dice aquí, caballo, hipos, en griego, y blanco, leucos, o leucos. Y aquí dice exactamente lo mismo. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, hipos leucos. La misma definición que aquí. Cuando el término blanco, en general, como un color, se utilizaría otro vocablo. No este, que es alguien que tiene el traje emblanquecido, como purificado, traslúcido, puro. Sí. Y el que se sentaba sobre él se le llamaba fiel y verdadero y en rectitud juzga y lucha. Aquí cuando dice fiel se refiere a la fe, no a la fidelidad, sino a la fe, ahí viene el vocablo. Y verdadero, de verdad, fe y verdad. Se lo ganó él por el sacrificio que hizo. Entonces uno dice, vale, se está refiriendo a Jesús. ¿Y por qué aquí se refiere a Jesús y aquí no se refiere a Jesús? Dirán, claro, porque no encajaría cronológicamente. La palabra fiel se asocia también a fe. Sí. Ah, Sí, en nuestro idioma ni siquiera no son sinónimos, pero originalmente sí es lo mismo. Dios hizo el mundo por la fe. Dice fe, en griego pistis, ¿no? Y en hebreo emuná. Pero del mismo significado sale emet, que es verdad. O sea que fiel y verdadero salen de la misma raíz etimológica en hebreo. Que significaría entonces, del mismo cognado sale verdad, fidelidad, firmeza, confianza, seguridad. Fíjense todos los términos y todo tiene que ver con la verdad. Bien, entonces ese es el primer episodio. Y le dicen,
los seres que estaban alrededor en la visión de Juan y cantaban un nuevo cántico. Esto no lo traduje literalmente, lo dejé según la Reina Valera 60. Un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces el Cordero, por causa de algo que Él hace, ¿sí? Sabemos que es Cordero porque se ha entregado por el sacrificio de otros, ha entregado su vida. Él es digno de poder abrir sellos, pero esos sellos ya estaban establecidos, lo que no estaban eran abiertos. Es como quien dice, hay una operación militar que se va a llevar a cabo, se escribió hace mucho tiempo la operación, la misión está establecida, pero no se ha tomado la determinación de quién va a abrir y va a decir: vamos a desarrollar todo lo que está aquí. No se puede abrir porque no hay un episodio anterior que permita que eso se dé. Tenía que Él hacer el sacrificio, entonces Él puede abrir los sellos, ¿vale? Entonces, dice, claro, entonces Él aparece para luchar. ¿Por qué no aparece con una espada? Porque en otra parte sí dice con la espada de la boca, pero entonces se está refiriendo a sus palabras, no a que sea un luchador directamente, porque dice: con rectitud es como Él juzga y con rectitud es como Él lucha, a través de la justicia y de la rectitud, no que Jesús vaya en pie de guerra, porque incluso aquí lo refiere el profeta David al decir: Salmo de David, declara Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra o a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense que dice tus enemigos, o sea que Jehová es el que, o Yahvé es el que le dice a Jesús: ponte aquí a mi derecha, ni siquiera le dice a mi izquierda, sino que dice a mi derecha, como el principal, hasta, o sea que hay un punto límite. Cuando Él vaya puesto a los enemigos de Jesús, a los pies de Jesús, entonces le dice: ahora sí, sigues tú. En otras palabras, Jesús juzga y lucha de otra manera, pero Él no va a pie de guerra de esa manera. Es a través de sus palabras que Él vence, las órdenes que da. Entonces Él puede dirigir un combate, pero no es el luchador directamente. Tiene una forma de ganar la batalla diferente. Y así la ganó en el pasado. Está hablando de estrategia. Claro, y así la ganó en el pasado. Jesús no levantó ni empuñó ningún arma para la guerra. Sin embargo, Él se sacrificó a sí mismo. Él utilizó otra forma de ganar y de conseguir la victoria, a través de la justicia y de la rectitud. Y esta vez lo va a hacer a través de las determinaciones. Jehová se encarga, o Yahvé se encarga del combate, pero Él tiene la palabra en la que dice: tú fuera, tú esto, tú... Pero Jesús no Jehová va es el que ejecuta con la lo espada. que Jesús va a decir que hay que hacer. Claro, Eso es lo que va a suceder. claro. Entonces, fíjense cómo estos puntos son importantes. Y hablando de Jehová, estamos hablando de la organización dispuesta para luchar a favor de lo que Jesús va a establecer, ¿no, Virgilio? Así es. Ahora, para ratificar esto, tenemos, bueno, ¿en qué punto entramos históricamente? Bien, ahora voy a enfatizar. Después de las 62 semanas, le dicen al profeta Daniel, se quitará la vida al Mesías. Entonces es a partir de ahí que el Cordero es inmolado. Mas no por sí, o sea, no fue albur, no fue casualidad. Hay un destino, hay un propósito detrás de todo esto. Y el pueblo de un príncipe, refiriéndose a Vespasiano, porque cuando eso Vespasiano, 30 años después, fue puesto como emperador de Roma. Está hablando de lo que ya ha sucedido. Sí, 30 años después. El pueblo de un príncipe que ha de venir, los romanos, destruirán la ciudad, Jerusalén, en el año 70. Y el santuario, todo eso ocurrió, esa abominación desoladora, que sitiaron Jerusalén por la revuelta de los celotes en el 66. Y su fin será con inundación, porque durante mucho tiempo los celotes guardaron, durante 3 años y medio, más o menos, los celotes mantuvieron un férreo control de los romanos. Los masacraban, los soldados tenían miedo, muchas veces huían de los celotes, porque fueron muy belicistas, muy belicosos. Entonces, mantuvieron la guerra contra ellos, hasta que Vespasiano fue proclamado emperador, y él mandó a su hijo Tito y le dijo: acaba ya con esta revuelta, ha pasado mucho tiempo, acaba con ellos. Y sofocaron la revuelta y acabaron con el templo, acabaron con todo. Y vino con inundación porque trajeron una cantidad enorme de legiones para acabar con ellos. Los legionarios más fuertes, más temibles de Roma, los mandaron para sofocar la revuelta en Judea. Dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La guerra continuó, porque después de esta guerra que tuvieron los judíos contra los romanos, hubo otra guerra, creo que en el año 115, la guerra de Quito se llama, donde otra vez los celotes se rebelaron en guerra, otra vez los romanos lucharon contra ellos, y para colmo hubo una tercera guerra. Y la tercera guerra fue ya, o sea, lo que había levantado Barcova y otros cuantos, levantados por el Sanedrín, que no querían la dominación romana, acabó definitivamente con el hecho de que el emperador Adriano dijo: saquen a esta gente de esta tierra, expúlsenlos, barran todo su territorio e incluso borren el nombre de Judea de nuestros mapas. Pongan ahora Siria de Palestina.
Que parezca que fueron los palestinos los que siempre estuvieron en esta tierra, porque los palestinos fueron los eternos rivales de los israelitas. Hasta hoy. Claro, hasta el día de hoy. Mira que todavía la gente dice que Palestina pertenece, que Israel es parte de Palestina, ¿no? Los palestinos siempre fueron enemigos de Israel, fue un grupo pequeño, enemigo de Israel. Por eso intentan quedarse con donde viven. Israel quiere quitarles el territorio. Israel intenta quitarles el territorio y en parte también quieren darles territorio. O sea, ahí hay hipocresía de ambos lados. Pero la franja de Gaza es lo que les corresponde a los palestinos, no mucho más como ellos pretenden. Y los israelitas hacen incursiones muchas veces más allá de lo que les es permitido. O sea, que ahí hay culpables y Sí, culpables. ahí no hay ningún santo. Bien, entonces esto es importante porque era necesario que esto ocurriese. Bien, vamos con el siguiente punto. Bien, seguimos. Vamos para atrás. Bien, entonces, ahora, cuando Jesús, después de la experiencia que él tiene en el monte, cuando sube con 3 de los más cercanos suyos y aparecen 2 individuos vestidos de blanco que Pedro pensaba que eran Moisés y Elías y hablan con él, a partir de ahí él empieza a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea que le confirmaron lo que él ya sabía, que era necesario que él entregase su vida. Confirmaron que ya lo eran hipócritas, falsos. Sí. Fariseos, Principalmente ¿no? que los líderes de Israel eran los que no iban a aceptar a Jesús, y eso era un punto importante, como el resto de los profetas no lo iban a aceptar. Y a partir de ahí comenzó a decirles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, a partir de ese momento. Porque desde ese punto, cuando ocurrió esa visión, cuando ocurrió lo de la resurrección de Lázaro, ya ellos no se podían presentar tanto en el público como antes, porque ya estaban buscando un complot, poniendo a soldados pagados por el propio Sanedrín, o la mafia del Sanedrín, para buscar algún pretexto para capturar a Jesús. Entonces ya no podían hablar públicamente, ya sabían que lo querían matar. Bien, desechados los principales líderes, como dice el profeta Isaías, ser muerto y resucitar al 3er día. Bien, entonces él les dijo, esto es importante que ocurra, es fundamental. Y se los ratificó después de que resucitó. Bien, porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Este es el siguiente punto que explico ahora, ¿vale? Entonces esto es muy importante a tener en cuenta. El siguiente punto de cómo es necesario que esto se cumpla para que los sellos se abran. Cuando Jesús dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero aún no había sido crucificado. O sea, él sabía que llegaba un punto en el que él había concluido el trabajo que tenía que hacer, pasaba a la siguiente fase, que era entregarse como cordero, entonces resucitar y más adelante ir tomando el reino. Pero cuando él abre los sellos, que es la visión que se le muestra a Juan, le están diciendo, lo que yo conseguí, refiriéndome a Jesús, es que todo lo que ya había sido estipulado con respecto al fin de los tiempos, pero no se podía desatar, tenía que desatarse por causa mía. Jesús era quien, si no se sacrificaba, los sellos no se podían abrir. Él era el punto de partida. Era el punto de partida, claro. Entonces, a través de su sangre es que se da el derecho de que esto se pueda partir. Es como que se paga el precio, pero por muchísimas más cosas, incluyendo la apertura del fin de los tiempos para acabar con todas las cosas. Nadie podía hacerlo sino él. Exacto. Y a través de su muerte. Ese es un punto muy importante, ¿bien? Porque con eso es que quiero abrir a la clase en general. Ahora, seguimos con otro punto que era importante que sucediese. Mencioné hace un momento cómo fue profetizado la muerte del Mesías, la toma de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén una vez más, pero el punto después de este suceso histórico sería que los iban a expulsar de su tierra. Bien, ahora que falta históricamente para que se desaten esos sellos. Dice el profeta Isaías, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. ¿Es que ha desechado a Dios a su pueblo? No. Era necesario que fuesen echados por X razones, entre las cuales fue porque ellos fueron los que provocaron la muerte del Mesías y como consecuencia los romanos les destruyeron su lugar santo y les tiraron a su tierra y los expulsaron. Era necesario, pero también era necesario para que los gentiles llegasen a la plenitud de la salvación. ¿Vale? Bien, entonces todavía escogerá a Israel y lo hará reposar otra vez en su tierra. Bien, otra vez hará reposar a Israel en su tierra. ¿Cuándo hace reposar a Israel en su tierra? Desde el año 135 de nuestra era, los israelitas estuvieron, los judíos, fueron repartidos por toda la tierra. Los judíos no tenían patria. Bien, los británicos tomaron esa tierra de los bizantinos, los que estuviesen antes, de esa región,
y por decreto de la ONU se la devolvieron a los judíos oficialmente en el año 48. Entonces en el 48 ellos tienen su tierra otra vez como estaba profetizado. Por consiguiente tenemos por lo menos 1800 años de historia en la que si los judíos no tenían su tierra no se podían desatar el fin de los tiempos, porque era necesario que esto ocurriese. Los israelitas tenían que volver a su tierra. Y a ellos se les unirán extranjeros, o sea, no judíos ni israelitas, que se juntarán a la familia de Jacob, refiriéndose a los gentiles, a los que llegarían también a la salvación. Bien, un punto importante. Entonces tenemos que era necesario que el Mesías muriese, que era necesario que los israelitas viesen la destrucción de su templo y la expulsión de su tierra. Y era imperativo que regresasen a su tierra. En el libro 5, el capítulo 14 de la guerra de los judíos, cita Tito Flavio Josefo, el judío historiador, que si no fuese gracias a él, nosotros no sabríamos de esta guerra de la dominación desoladora. Confirmado pues, ya por el emperador en todo el universo, una forma de decir exagerada, y conservadas las cosas del pueblo romano, contra la esperanza de que de ellos tenían, terminó Vespasiano dar fin a la guerra de Judea. Pasando pues el invierno, mira que el Señor dijo, mirad que vuestra vida no sea en verano ni en invierno. Él se aparejaba a partir para Roma, o sea, lo iban a proclamar emperador, y determinaba poner asiento y concordia en las cosas de Alejandría. Así pues envió a su hijo Tito a que diese fin a la guerra de los judíos y tomase Jerusalén. Y ahí fue cuando sitiaron la ciudad, crucificaban incluso en los muros de la ciudad a los rebeldes, los dejaron morir de hambre. La gente había subido para la fiesta de la Pascua. Acuérdense lo importante que es, cómo la Pascua se celebra la salida de Egipto. En la Pascua el Señor fue entregado y en la Pascua fue destruida, fue sitiada la ciudad. Esos tiempos eran crueles, ¿no? Sí. Muy crueles. Y mira que Jesús les dijo, mirad, porque cuando estas cosas ocurran, los que estén en el monte, no desciendan, los que estén en su casa. O sea, cada uno, según lo que tenga que hacer, váyanse de lo que por lo que va a ocurrir, porque vendrá una gran aflicción contra este pueblo, como dijo Lucas, un gran castigo sobre este pueblo, porque ellos fueron los causantes de la muerte del Señor. Como consecuencia se quedaron sin su templo, se quedaron con la ciudad destruida y los expulsaron 100 años después, o 70 años después, de su tierra y se quedaron sin territorio. Su ego, su confianza en Dios y todo lo demás, no sirvió absolutamente de nada. Se dieron cuenta de que Dios los había abandonado. Y eso va a suceder con los últimos tiempos. Todo Algo el mundo va a similar. caer encima de Jerusalén. Sí, algo similar como dice el profeta Zacarías en el capítulo 12. Será una Que piedra muy pesada. Jerusalén, sí, será el centro del conflicto. Bien, entonces vamos al siguiente punto y seguimos sumando datos para ver en qué punto estamos y por qué era necesario que esto Hay ocurriese. mucha gente que hablando con respecto a esto de Jerusalén, que Dios está con Jerusalén y lo va a librar y no sé qué, pero en el fondo no va a ser así. Y va a bajar en una, Los fortalecerá y los ayudará. Eso sí es cierto. una iglesia de oro sobre Pero la no les eximirá de la guerra. Les va a pedir responsabilidad, claro. No, pero me refiero a que ellos van a ser centro neurálgico de parte del conflicto en el mundo, Israel. Pero no los va a librar de la guerra. Sin embargo, pondrá a prueba a los suyos ahí en esa situación. Porque también hay de los suyos ahí. Claro, muchos no creen en Jesús, pero son muy fieles a Dios. Y ya Rabinos, ese hecho es importante. entregados, personas muy beatas, muy devotas a Dios, aunque no creen en Jesús porque no se les ha quitado el velo, son entregados a Dios. Mira que también dice el Señor, muchos serán emblanquecidos en ese entonces. Él no solo se refería a los gentiles. Pero sucederá también con el resto de las naciones. Habrá gente que también que no cree en Jesús, pero que son gente fiel en su... también serán librados. Pero en su caso las profecías, por lo menos de las Escrituras, se refieren a cómo muchos en Israel, cuando lo ocurrirá, y ya desde hace mucho, seguirán siendo fieles a su religión. No conocen de Jesús porque no se les ha quitado el velo, pero entenderán muchas cosas y serán perfeccionados. Genial. Vamos con la siguiente. Ahí está Federico. ¿Qué? No, hablaba de Federico, que también sabe mucho del asunto. Sí. Bien, entonces, para nosotros saber cuál es el punto que nos compete ahora y qué es lo que va a suceder a partir de ahora en los próximos meses. La primera escalada de eventos tenemos la victoria del Cordero, que fue representada como el hombre vestido sobre el caballo blanco, que lo dice 2 veces como para que nosotros también hagamos la combinación y decir, mira, esto y esto, este hombre con el arco es el que es fiel y verdadero, ¿vale? Y él vence, ¿bien? Pero aunque haya un proceso de tiempo largo entre eso y el caballo rojo, no quiere decir que no ocurran cosas, simplemente son 7 pautas porque el número 7 es importante y dentro
de lo que es la victoria del Cordero tiene que ver el nacimiento del cristianismo. Las 7 Porque la iglesias. victoria del cristianismo es la expansión del cristianismo, aunque lo hubiese hecho Roma. Aunque Roma lo hubiese hecho con complots, con engaño, con autoritarismo, lo que fuese, el hecho es que Roma lo estaba haciendo. Igual que las iglesias en muchas partes del mundo buscan lucro, engañan y demás, el hecho es que igual son la iglesia. Ya después llegará el dueño y dirá, bueno, voy a pedirle cuentas a todos. Porque si pide cuentas desde ya, tendría que cerrar el 95% de las iglesias y la fe se va del todo. O sea, podemos decir que Pero Entonces tiene que operar aunque haya corrupción. Las 7 iglesias, que habla de las 7 iglesias y las 7 palabras. Sí, muy bien, exacto. Sí. 7, como 7 ojos, 7 ángeles. Sí, 7 es Dime, muy importante. digo que no tiene que ver el método, en realidad el método de cómo tiene que extenderse no es tan relevante, sino la cuestión es que se extienda. Claro. Es así, lastimosamente, es como los gobiernos. Si dijésemos cuál es el gobierno, el mejor gobierno. Si tuviera que Bueno, ser- en todos hay corrupción, en todos hay Todos se robo, compincan, en todo- se compincan. La cuestión todos. es cómo uno vive según las circunstancias. Esa es la clave. Te enseñaron del Evangelio, aunque este era un mentiroso. Da igual, como Jesús decía en su época, haced lo que ellos dicen, pero no seáis como ellos. O sea, En el aprendan las fondo- cosas que ellos espiritualmente saben, pero no se comporten como ellos. En el fondo, aunque en una iglesia haya un pastor que sea corrupto, Nosotros no- haya un pastor que no sea justo a la hora de evaluar y hacer las cosas, todos los que están en esa iglesia saben realmente ya a esas alturas qué deben de hacer Claro. y cuál es su ejemplo a seguir. Claro, Por esa eso es la no va a haber clave. excusa. Eso es la clave. Mira que muchos idolatran la Biblia, idolatran a Jesús. Están ya centrándose en puntos que son los que... Por ahí va la cosa. O sea, no la idolatría, pero sí el hecho de céntrate en las escrituras, en los mandamientos, en Cristo. Aunque la iglesia sea una corrupta, aunque digan un montón, el 90 y tanto % de las cosas que digan no sean de utilidad para nada. Lo importante es qué hace uno con la vida de uno. Si es una persona recta, Eso es. si ayuda a los semejantes, si está esperando al Señor, si está predicando. Te aguanta las firme, firme en la verdad y en Claro. la vida y en la luz. cosas. Eso es lo que importante. Cristo- Entonces, la victoria del Cordero Sí. es el nacimiento, es lo que Él ha hecho y el nacimiento del cristianismo que vino a partir de ahí y cómo se extendió por el mundo. Pero llega un punto en que se frena, ¿no? Como dice Pablo, hay algo que lo está reteniendo, pero cuando eso se ha quitado aparecerá el hijo de la iniquidad. Lo segundo, destrucción de Jerusalén. Sabemos que la revuelta empezó en el 66, en el 70 fueron destruidos y en la tercera guerra, porque hubo una en el 70, o sea, en el 70 hasta el final de la toma de Masada en el 73, después en el 115 y después en el 132 hasta el 135. O sea, hubo 3 guerras en las que se rebelaron los judíos, cansados ya de la dominación romana, porque aparte les estaban haciendo cosas que a ellos no les gustaban, les estaban queriendo construir cosas paganas, como llaman ahí paganas, y sacar dinero de los fondos de la tesorería del templo de Jerusalén, que es sagrado. O sea, hacían cosas que ya habían hecho los griegos y que ellos no querían, porque era un ultraje contra su fe. Entonces se rebelaron mucho contra los romanos por causa de eso. Bien, entonces cuando ellos son expulsados de su tierra, pasan 1800 años de historia en otras temáticas. Pero aunque lo veamos así grande, simplemente era el tiempo en que el cristianismo tenía que llegar a todas partes, con o sin corrupción. Bien, tercero, se levantan y caen imperios hasta que se mantiene Roma hasta el tiempo del fin. Tiene que haber una serie de imperios. En la época del Mesías se había levantado hace poco un imperio, al principio con el Senado. Después con el tiempo ya se volvió un imperio. Al principio era más de una asamblea, después se volvió un imperio. Y en ese tiempo, en la época de Tiberio, que fue la época de Jesús, Roma siguió creciendo, ¿sí? Siguió haciéndose poderosa. Sin embargo, pasó a un escenario diferente. Y es el hecho de que ya no se presentaban como un imperio, sino que calladamente continuaban controlando el mundo. O sea, empezaron a cambiar de estrategias, pero siguieron manteniendo el poder. De hecho, hasta hace poco, Vaticano no era independiente de Roma, sin embargo le dieron el espacio, ¿sí? Y ahora ellos son un estado independiente. Y siguen siendo quienes callados controlan a todo el mundo. Dirigen a quien quieran dirigir y siguen teniendo una cantidad de riqueza, no pagan impuestos, les siguen dando dinero. Eso es parte del fin de los tiempos. Esa clave de Roma, hasta el día de hoy, aunque parezca que no, Roma sigue siendo el centro neurálgico de lo que tiene que ver con el cristianismo, con el anticristo y con el fin de los tiempos. Porque a partir del Mesías, Roma se encargó de ser quienes iban a dirigir el mensaje y a la vez quienes iban a corromper el mensaje.
Entonces el anticristo va a venir por la iglesia Es católica. posible, claro. Entonces entra por la economía. Sí, o porque entra por Pablo la también religión. era romano, Más ¿no? cosas. Pablo también era O sea, romano. ¿va a ser un tío religioso pero puesto por la iglesia católica pero metido en la economía o cómo es? Vamos a ver. Porque muchos hablan en documentales que han mandado, hablan de que el Papa es una pieza clave, este Papa, Claro. en todo este asunto del anticristo, digamos. Es muy importante todo eso tratarlo. Bien, ese es el punto tercero, Roma. Y la relación con el cristianismo y con el anticristo, porque empieza con cristianismo y la guerra interna, ¿no? Tanta hipocresía, engaño, etcétera, etcétera, pero al final se mueve. Pero al final se va a meter por ahí el hijo de la iniquidad. 4. Restablecimiento del Estado de Israel, que ocurre justo concluida la Segunda Guerra Mundial. Empiezan estas deliberaciones. Truman es puesto en el poder, literalmente él es puesto en el poder, para que él funde la Organización de Naciones Unidas, porque las organizaciones anteriores no funcionaron, y esta vez sí funcionan. Se establece una sede en los propios Estados Unidos para que todas las naciones se unifiquen. ¿Con qué finalidad? Uno de los primeros proyectos, a los 3 años de la Segunda Guerra Mundial, es volver a poner a los israelitas en su tierra. Entonces los británicos ceden esa tierra. Les interesaba, de hecho, ceder esa tierra a los judíos, pero había que hacerlo de forma legal, escrita, y que los países estuviesen de acuerdo para que después no digan, yo no estuve de acuerdo, yo sí estuve. No fue por mayoría, fue por pocos votos. El hecho es que si se tomó la determinación, les devuelven su estado. Bien. Y la repatriación, porque entonces los judíos pudieron volver legalmente. Los años anteriores, durante la Segunda Guerra Mundial y antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos que venían a esta región, que estaba bajo dominación británica, eran asesinados por los aledaños que vivían en esa región. Pero ya cuando ellos fueron legalmente puestos ahí, recibieron mucha ayuda de los Estados Unidos y armamento americano para ellos poderse organizar como país, porque tenían muchos enemigos en aquel entonces, aunque apenas estuviesen empezando. Todavía hoy. Claro, pero estaban recién empezando, ellos no tenían poder. Sí. Si hubiese ellos recién llegado y Egipto los ataca, los acaba. Sí. Israel recobra el poder. ¿Cuándo recobra el poder? Estaban como nación en el 48 y de repente en el año 67 ya los atacan sus enemigos. Ya en el 67 los atacan. ¿Qué país en 19 años se organiza como nación como para poder repeler un ataque militar? Y especialmente con todos esos pueblos que estaban alrededor, que estaban bastante más sofisticados que Israel como Estado. Sin embargo, Israel los vence. Bien, y ocurre y dice, y Jerusalén vuelve a ser la capital, como dice el profeta Zacarías. Bien, ¿cómo uno sabe que eso es verdad? Porque hubo otra guerra. Hubo una guerra en el 67 y hubo otra guerra en el 73, 6 años después. Una guerra que se ganó en solo 6 días. Entonces uno le pregunta a los soldados, ¿qué tal fue esa guerra? Y ellos hablan de cosas que no son normales. Milagros, eventos sobrenaturales. Sí. Dicen que hubo cosas que no se pueden explicar. Salieron aviones que utilizaban para fumigar, para poder asustar a los enemigos, y venían 200 aviones enemigos y de repente los 200 aviones enemigos cayeron fulminados del cielo. Y los otros aviones no eran aviones de combate. Salieron personas que eran granjeros, cultivadores, mujeres, niños, con armas que tenían, que les habían cedido para defenderse, contra un ejército enorme egipcio, y ven al ejército delante de ellos, y ellos decían, no podemos enfrentarnos a ellos, y pararon en la frontera para defenderse, todos asustados mientras iban llegando. Sin embargo, el ejército contrario, lo que veía era una nube gigantesca, y en medio de la nube un ejército súper grande, y tuvieron que parar y decir, es una emboscada, nos están esperando. Fíjense, hubo muchísimas cosas impresionantes en esas guerras. Había La guerra de los 6 visiones, días y la guerra de Yom Kippur, que fue en el 73. Había unas visiones Consiguieron enormes, ¿no? tanto que expandieron su territorio, se tomaron el desierto del Sinaí y tomaron Jerusalén otra vez como capital, de la cantidad de poder que ellos pudieron coger. De hecho, una soldado, estaba sin munición y consiguió capturar un montón de soldados y llevarlos durante todo el desierto. Bien, entonces esto es clave, porque le dijo, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y dice, el fin vendrá cuando vuelva el poder del pueblo santo. Ellos no tuvieron ningún poder desde que David y Salomón dejaron el reino, porque Roboam lo que hizo fue que se dividiese el reino y ya no tuvieron poder ni ante asirios, ni ante babilonios, ni ante griegos, aunque los griegos le dieron fuerte, porque todos los demás imperios los vencieron, ¿no? Y lo sabemos por historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Israel llegó a ser una potencia mundial. Sabemos que los rusos se enteraron de que Israel tenía cabezas nucleares ya en el 73. Y no llevaba como nación sino un par de décadas. Entonces uno se da cuenta y lo sabe, porque los estrategas militares lo saben, la gente lo sabe, el poder que tiene Israel a pesar de ser una de las naciones más pequeñas del mundo.
Bien, entonces esta es una clave fundamental para saber que desde el año 48, o sea, casi 70 años, empezó a abrirse el escenario para el fin de los tiempos. Antes no. Antes cosas que tienen que ver, sí, pero de forma indirecta, no de forma directa. Bien, punto quinto. Incrementa la apostasía, el distanciamiento de la fe. Se empieza a resquebrajar. Y el radicalismo islámico. Ahora voy a explicar por qué. Más que nunca. Sí, y esto tiene que ver también con falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos que se levantarán por todas partes. Eso es una clave fundamental. Y alguien diría, claro, eso se ha visto siempre. Se vio en la época de los apóstoles, pero cuando el Imperio Católico oficializó el cristianismo, que no se le ocurriese a nadie salir por allá a decir que era profeta, que era maestro, que era tal, porque lo mandaban a la hoguera. Pero hace 50 años empezaron las libertades religiosas. Roma dejó de oprimir tanto a la gente con la religión y hubo una libertad. Aparte que los protestantes ya empezaron a luchar fuerte contra esto. Entonces, cuando hay una libertad religiosa, también hay libertad para que tú te inventes lo que quieras y los que quieran seguirte te seguirán. ¿Bien? Entonces, eso también es clave. Esta historia no se pudo dar mientras Roma tenía el imperio. ¿Bien? Mientras Roma era un imperio, aunque fuese de forma discreta, no podía haber ni falsos profetas ni falsos cristos. No los podían haber ni de verdad, porque los mandaban a la hoguera o los ahorcaban. ¿Bien? Eso es una clave fundamental de estos tiempos. 6. Los valores sociales, éticos, morales. Espera. Antes que sigas, ¿por qué es una clave fundamental de estos tiempos, lo de los profetas? Ahora lo explico, porque el Señor lo dijo. El Señor dijo que eso era uno de los eventos principales antes de su llegada y el fin de los tiempos. Pero hoy día va a pasar lo mismo que pasaba en aquella época, que cogían a los profetas y tras. No, me refiero a los falsos profetas, que es clave saber que esos falsos profetas que aparecen es parte del escenario del fin de los tiempos. Sí, hay uno lo ve y dice, se está desinformación. Claro. Pero no ocurría hace 100 años. Actualmente yo conozco unos cuantos falsos profetas. ¿Cómo? Actualmente yo conozco unos cuantos. Claro, pero actualmente. Hace 100, 200 años no. No, actualmente. Claro. Había pocos y quedaban de difamadores, los ponían en un asilo de locos, cualquier cosa. Y años más atrás, si nos vamos a la época más antigua, ¿no? Los quemaban en la hoguera. Bien, los valores caen y el mundo se pervierte como nunca antes mientras se inicia todo tipo de guerras. La desvalorización de todos los principios del hogar, del matrimonio, todo al suelo. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y las leyes se vuelven en contra del pueblo. Eso es otra clave fundamental que sabemos que se está viviendo. La séptima, la tierra incrementa en trastornos medioambientales. ¿Okay? Principio de dolores. Sabemos que todo esto ya ha ocurrido. Vamos al siguiente episodio para saber que nosotros ya estamos ahí y qué es lo que nos está deparando. Todos esos principios. Porque esto ocurre entonces, claro, desde el primer sello como parte del cristianismo. Pero no porque sea que el cristianismo lo crea, sino que el escenario del cristianismo es desde que el Cordero se entrega para abrir el primer sello. ¿Sí? O sea, él se entrega y entonces se abre el primer sello. Hasta el siguiente sello, que es el del caballo rojo. Ese episodio es la historia del cristianismo en el mundo, donde se ven implicados estos episodios, estos escenarios. ¿Bien? Vamos por el siguiente. Ahora, importante, los oráculos civilinos, yo les comentaba sobre la civilina griega, como ella decía, que tendría visiones, aunque no creerían en ella, porque dirían, ¿de dónde va una griega a profetizar cosas especialmente sobre Israel? Sin embargo, uno puede ver que lo que ella decía es cierto. El libro tercero, en el verso 190, dice, pero entonces el tiempo rodó, por allí se levantó el reino de Egipto. Vale, habla sobre los imperios, cómo van a ser hasta el fin de los tiempos. Dice, el reino de Egipto, luego el de los persas y de los medos. Sabemos que eso ocurrió. ¿Se acuerdan? La época de los persas, la época del profeta Daniel. Sí. Y los etíopes, aunque no influyó mucho en la historia de Israel, los etíopes fueron un imperio fuerte. También los asirios. Sí, los asirios. De África. Sí, los asirios, sabemos que también fueron importantes. Que de hecho se llevaron a la mitad de los pueblos. Entonces se está refiriendo al norte en general. Bien, entonces él está diciendo, y una vez más Egipto. Bien, que es lo que estoy diciendo, el imperio macedonio, el Ptolomeo, fue el que tomó la parte del sur, y el del norte fue Seleuco. Y dice, y a continuación Roma. Y a partir de ahí, en otro episodio ella también menciona, y Roma será el último emporio de la tierra. Y dice, pero Roma no fue, después de Roma vinieron un montón, bizantinos, sarracenos, cuantos no otomanos. Perdón, antes dije lo de los británicos tomaron la tierra de Israel de los otomanos. Entonces, uno dice, no, está mal la cronología, no. Roma sigue dominando el mundo hasta el día de hoy. Sino que lo que a uno le presentan los libros de historia, la fachada es distinta a lo que realmente es.
los papas siguen siendo los reyes de la tierra. Sí, siguen siendo. Sí. Ellos siguen dominando el Sí, mundo, aunque no lo hagan de la forma que uno esperaría que oficialmente lo hiciesen. Falsos ¿Por qué se profetas. va a reunir? Lo hacen no por la fama, ¿Por lo qué hacen va- por la riqueza. Claro. Por eso, Claro. porque no son Y famosos, por- la gente cree que han dominado. Los imperios, los emperadores, los reyes, no. Sí. Ha dominado Roma, ¿por qué? Porque ella no se mete en la guerra, ella lo que Todos quiere es el esos son dinero. falsos Porque, claro, Ella quiere profetas. la riqueza, no le interesa. ¿Por qué va a ir que- ahora, por qué va a ir ahora el Papa Francisco a reunirse con Obama? ¿A qué? ¿Qué hace un religioso Claro. con un político? Claro. Sino hablar de negocios. Bien, ahora vamos a aclarar esto que estoy mencionando sobre Jesús y cómo él anunció. Bien, entonces uno dice, bueno, si el Señor dijo que el hijo de la perdición tenía que ver con estos escenarios que estamos hablando, lo tuvo que haber dicho abiertamente. Bueno, el Evangelio de Amonio, uno de los libros de aquella época, del Señor, de los apóstoles, que resume el resto de cartas que llamamos Evangelio, lo resume, dice este episodio sobre el sermón escatológico de la siguiente manera. Capítulo 13. Saliendo Jesús del templo y mostrábaselos sus discípulos con admiración, él exclamó, en verdad os digo que piedra sobre piedra no ha de quedar. Y congregando a sus discípulos en el monte de los olivos, les anunció el anticristo. Ojo, cómo cambia la versión de cómo lo narran los evangelios, que ellos explican el desarrollo del evento, pero ellos no usan el término anticristo. Él aquí, quien hace el resumen de este evangelio, ya explica en general años después a qué se referían ellos y de qué estaban tratando. ¿Cuál era el tema de conversación que realmente ellos estaban tratando? ¿Cuál era el punto? Y él dice que los reunió en el monte de los olivos y les habló sobre el anticristo. ¿Qué era el anticristo? Que vendría con guerras y pestes y hambres y terremotos. Esto es lo que estoy hablando antes. Lo que estamos viendo en el mundo ahora es el escenario previo a la manifestación del anticristo como tiene que ser. Manifestando. Porque él primero aparece, sí, pero no aparece como tiene que ser. Él como aparece como tiene que ser es cuando las circunstancias se prestan para que él empiece a hacer milagros. Cuando llegue el Pero momento. claro, es que ¿cómo va a entrar un anticristo si no hay un caos? Exacto, Tiene que entrar como exacto. un falso, alguien que va a arreglar la situación. No son falsos, Entonces, falsos, primero nos da así el fisquito de pan y cuando lo pica, entonces ya jala. Es Exacto. lógico. ¿Cómo va a entrar? Tiene que entrar pues como si fuera alguien que va a solucionar los problemas. Por supuesto. Ante una situación Sí, más sí. extrema Claro, y que dé una solución más radical, gana más crédito. es el lógico. Él no pueden quedar como a 60% o 50% sin decir Ya todo no hay- por el ya todo. no hay excusa. Vamos a llevar todo el Tiene que colapso entrar a por para todo. ganarlo, claro, Tiene para que ganarlo entrar por bien. Como todos. la Sodoma y la Gomorra. O sea, la entrada va a ser como la de Jesús cuando entró con el burro. Su entrada tiene que ser Pollino. triunfal. Claro. Y es la repetición de lo mismo. Si ahora mismo entrase, beneficiaría a ciertos que están diciendo, Solamente "Oh, por favor". algunos. Pero cuando esté todo el mundo en el colapso, él tiene que ganarse a todo el mundo, es lo que él necesita. Una Su entrada situación triunfal. total. Un escenario total en el que todo el mundo lo necesite a un nivel extremo. Él va a Pero entrar todavía dando está el a bombazo, a un nivel extremo. Nosotros Va a estamos aquí entrar tranquilamente. Lógico.
estamos aquí tranquilamente y en muchas partes tranquilamente, pero habrá un momento en que no habrá tranquilamente en ningún sitio. Entonces toda la gente querrá un Mesías. Eso es lo que ellos necesitan. Entonces él dice, el momento clave, claro, el momento clave. Y Y dice entonces, Y las guerras también han empezado últimamente por Israel. Israel Sin embargo, me surge una pregunta. Sí. ¿Qué? La pregunta es, si va a entrar, si él cuando entra, va a entrar como, digamos, haciendo una entrada triunfal en la escena mundial, Sí. los que ahora mismo, que somos bastantes, hay mucha gente ahora mismo que está en el mundo y sabe que esto va a suceder, que va a entrar un anticristo. Hay mucha gente que ahora mismo sería imposible que fuera engañada por el anticristo si entra en este momento en escena. Entonces quiere decir que los que ahora mismo estamos con esa mosca, digamos, detrás de la oreja, en cierto momento vamos a ser engañados por la situación mundial, mucho, que llegará el tío y entrará y todos creerán que será el mismo Salvador. Claro, ¿Van a ser engañados? Claro, salvo los escogidos. Sí. Los escogidos serán los únicos que no van a caer, pero del resto mucha gente. ¿Quiénes son los escogidos? Los que tienen la fe Los verdadera escogidos del Señor no van a ser engañados porque el Espíritu Santo les va a decir de qué se trata. Por eso hay que estar despierto y activo y muchos van a estar despertando en este tiempo. Muchos van a estar, la mayoría se está durmiendo porque el Señor tarda en venir, como dice la parábola. Pero de repente cuando sea el momento muchos van a despertar y dirán, Él es el anticristo. Pero dice la Biblia Pero no también. quiere decir que todos los que despierten vayan a ser escogidos. Porque dice, muchos despertaron pero vieron que no tenían aceite a sus lámparas. Aceite extra. Tenían aceite, pero no tenían el suficiente como para poder aguantar hasta el último momento que llegaba el Señor. También Entonces, su decía- siguiente trabajo será aquí. No se lo llevarán, pero después serán parte del grupo, pero no se irán en la primera escala, en la primera ida. No serán También parte de la dice, primera, levanta pero tú después que serán duermes. parte de ella. ¿No? También dice la palabra, levanta tú que duermes, Claro. para que no te caiga encima de sorpresa. Fuerte la que se viene. Pero ¿Eh? muchos sí se van a salvar en cuanto Sí. al alma, pero puede que no según las circunstancias, pero su alma se salvará. Pero Porque verán lo que ocurre, aunque no les dé tiempo de haber arreglado lo que no hicieron durante mucho tiempo. Qué Pero es fuerte. posible que muchos de los que nosotros conocemos, familias, amigos y demás, a partir de ahora empiezan a despertar y a concienciarse de las cosas. Sí, Pero sí. ya que se los lleven o no se los lleven, eso ya lo determina el Señor. Pero Sí. es posible que muchos sí empiecen a despertar. Porque las circunstancias lo ameritan, es decir, no pueden evitar que lo que está ocurriendo los va a despertar de su sueño. Sí. Es demasiado